Muy buenas tardes, soy el doctor Salomón Ángeles Ruiz, eh, con una formación académica dentro del área jurídica y dentro del área de salud. En la actualidad me encuentro desempeñando o impartiendo la materia Fundamento y conceptos fundamentales de derechos humanos en la Universidad del Sur. Cuando hablamos nosotros de derechos humanos, estamos haciéndonos la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué son los derechos humanos? Lo podemos observar o lo podemos escuchar de una forma muy simple, por así decirlo. Todo el mundo habla de derechos humanos. Pero sin embargo, voy a compartir algo relacionado con mi materia. Empezamos a hablar de historia porque es importante conocer la historia y es correcto el término que se utiliza en la actualidad. Si no conoces tu historia, estás condenado al fracaso. De tal forma que dentro de la materia que yo imparto, podríamos hablar de algunas temáticas, por ejemplo, conceptos. Desde ahí, ¿cuáles son los conceptos principales de derechos humanos? Sabemos muy bien que hablar de derechos humanos implica en todos los niveles. No olvidemos, empezamos desde algo muy principal, de manera muy particular, lo que está sucediendo en la actualidad, de la pandemia que nos abordó, coronavirus. Estamos hablando de derechos de la sociedad, estamos hablando de derechos de un paciente, estamos hablando de derechos de los familiares, estamos hablando de derechos de los profesionales de la salud. Desde esa perspectiva estamos nosotros ya involucrando derechos humanos, pero ¿cómo nacen? Dentro de la materia es cómo nacen esos derechos: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un cambio o a un mejor ambiente. Por ejemplo, en la actualidad nos están invadiendo muchas situaciones en materia de derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos económicos? ¿Cuáles son esos derechos sociales? ¿Cuáles son esos derechos culturales? Iniciamos una formación académica, pero conforme vas avanzando, te vas especializando en esa materia, de tal forma que podemos abarcar otros puntos como derechos sexuales o derechos reproductivos. ¿Cuáles son esas instituciones en relación a las defensorías de esos derechos humanos que van creciendo dentro de una sociedad? Temas muy complejos, por ejemplo, de desapariciones forzadas, lo nuevo, lo actual, la diversidad sexual, la diversidad de género, opiniones de género, y desde un concepto general estaríamos hablando sobre la educación en derechos humanos y podríamos partir desde ahí cuando hablamos de esa parte de educación en derechos humanos. Es decir, quiénes, qué instituciones realmente te están educando sobre ello, quiénes son las instituciones que están comprometidas en enseñarte precisamente a hablar de derechos humanos. No hablemos mucho, hablemos de la palabra de respeto. Si hablamos de respeto, estamos hablando de derechos humanos. Quiere decir con esto que hay mucho que trabajar en esa materia, pero sin embargo, no olvidemos algunas perspectivas muy importantes: las empresas a nivel internacional, la justicia a nivel internacional. Eh, todos hablamos de derechos a nivel internacional, que todos tenemos derecho a la vida, pero ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo los hacemos valer? Decimos que tenemos a la libertad de expresión, ¿cómo hacemos valer esos derechos? Ahí quedan las interrogantes, ¿no? Tenemos mujeres, niñas, adolescentes. En algunos países, por ejemplo, a nivel internacional existe la pena de muerte. En nuestros países tenemos o en nuestro país, por ejemplo, en algunos países que está la tortura, el refugio actualmente, cuestiones políticas, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, lo que acabo yo de mencionar, es una temática que iniciar con una palabra
de Derechos Humanos, se deriva una serie de cuestionamientos, por así decirlo, ¿no? Quiero comentar con esto que actualmente nuestro sistema de justicia a nivel general necesitamos profesionales en esta materia, en la impartición de justicia, que conozca de derechos humanos. Necesitamos profesionalizar nuestro sistema de justicia, profesionalizar. Necesitamos realizar investigación en materia de derechos humanos. Desde la práctica se vive esa perspectiva, esa deficiencia, así lo digo abiertamente, se vive una deficiencia. Tenemos un problema en materia de derechos humanos, no vayamos lejos. Noticias, todas las noticias hablan de violación de derechos humanos. La problemática probablemente se encuentre en el desconocimiento en materia de derechos humanos. Es decir, ¿cómo haces valer los derechos de la víctima? ¿Cómo haces valer los derechos del imputado? No es ir a una audiencia, no es nada más asistir, sino cuáles son los procedimientos que necesitamos realizar para poder hacer valer esos derechos. Quiere decir, como yo lo mencioné hace un momento, ¿dónde está el campo laboral? Considero que en todas las instituciones, tanto los que imparten justicia como otras instituciones en salud, por ejemplo, instituciones en salud, necesitamos que nuestras instituciones de salud cuenten con personal capacitado en materia de derechos humanos cuando se trata, principalmente, voy a hacer hincapié, violencia contra las mujeres, cuando hay intentos de homicidio, cuando se involucran menores, cuando se involucran adolescentes que son maltratados, en donde están derechos humanos, cuando no se hace valer la justicia. Para que tú puedas conocer toda esta temática, pues necesitas conocer, y yo siempre he dicho esta parte. Si estudias un doctorado, hay que investigar, estudias maestría, hay que investigar, esa es la formación académica, y mediante la investigación nosotros podemos llegar a conocer la problemática que vive nuestra sociedad, nuestro país a nivel mundial, porque no nada más es en materia local, sino a nivel internacional. Entre más te capacites, quiero decirte que las puertas se te abren, hay más apertura, cambia tu forma de vivir en este aspecto. Es decir, tienes el campo abierto, laboralmente tienes el campo abierto, tu vida cambia totalmente cuando obtienes un nivel académico de esta naturaleza, porque te permite vivir experiencias que no lo viviste en una maestría o una licenciatura o en una preparatoria, por así decirlo, no lo viviste. Estudiar un doctorado te permite efectivamente conocer más allá de lo que no conoces actualmente. Es decir, mucha lectura, mucha investigación y mucha dedicación en poco tiempo, mucho tiempo, no sé, lo que dure el posgrado, pero es prácticamente, esa es la actividad. Te aseguro, así, desde la experiencia, se estudia un doctorado, te abre el campo laboral a donde tú quieras llegar. Empresas, instituciones de salud, instituciones de impartición de justicia en todos los niveles, pero siempre y cuando se conozca de fondo esta materia. Muy bien, efectivamente, en la actualidad hubo un cambio trascendental donde la tecnología nos tuvo que invadir a consecuencia de esta pandemia. Todo fue de experiencias, nuevas experiencias en el uso de la tecnología. No nada más fue para los alumnos, no nada más fue para los padres, no, fue de manera general. Toda la población en general se tuvo que involucrar dentro de la tecnología a consecuencia de esta situación de la pandemia, de esta situación de salud que invadió al Estado. Sin embargo, fue una gran experiencia o es una gran experiencia porque efectivamente cuando hablamos clases en línea, tenemos la oportunidad de poder contribuir dentro de una educación. Siempre vamos por un objetivo principal, que el alumno
se lleve un conocimiento sustentado, es decir, aprende, tiene que aprender. Es decir, tengo un lema yo y siempre he dicho es que la tecnología no impida tu aprendizaje. Es decir, recordemos otra frase, si no te acoplas al mundo, el mundo caminará sin ti. Quiere decir que no podemos evadir esta parte tan importante que es la tecnología. Si anteriormente nosotros no podíamos manejar una computadora, tienes que aprender, es decir, es cuando hablamos, estamos caminando con los cambios que se está generando dentro de la sociedad, dentro del mundo. Es decir, cada día es más exigente, de tal forma que esto no ha sido un límite o una limitación para poder tener el contacto con las personas, con los estudiantes, con los que a donde se está transmitiendo el mensaje. No hemos tenido, en mi experiencia, quiero comentarles que he tenido alumnos de diferentes países, quiere decir que se interesan dentro de la temática, que algunos países, digamos, alumnos que se inscriben de otros países tienen el interés de conocer cómo son nuestros docentes en México. Voy a conocer más estudiantes, más compañeros, más amigos, más relaciones sociales. Quiere decir que la tecnología no impide. Cuando tomamos las cosas de forma positiva, no tiene por qué existir un límite para poder hacerlo. Es decir, en la actualidad, efectivamente, estas experiencias, al menos en lo personal, hemos interactuado de manera favorable en cuestiones de enseñanza-aprendizaje. Hemos aprendido a interactuar, a proyectar esa literatura, esos programas, ese objetivo, que lo único limitante, pues no tenemos el contacto humano, pero al final, si nosotros nos aplicamos, encendemos nuestra cámara, es como si estuviéramos platicando en vivo, solo que nada más que ahora en pantalla. Así es que para mí no ha sido una limitante en ese aspecto, sino al contrario. Creo que nos ha permitido ahora sí conocer la tecnología, cómo funciona una computadora, cuáles son esos programas que se manejan, y así sucesivamente, todo lo que implica precisamente un programa, ¿no? Lo que antes conocían nada más los ingenieros, pues ahora ya lo conocemos nosotros. Y cómo hacer un examen de manera en línea, cómo entregar una tarea de manera en línea, que eso en un momento dado hasta les ha permitido enseñarles a los demás, principalmente a la familia, cómo es la tecnología. Siento que fue una gran experiencia, pero no es una limitante para ello. Hemos tenido grandes logros, objetivos, sin limitaciones, siempre y cuando tengamos el mismo compromiso, la misma responsabilidad, porque es un compromiso mutuo entre ambos, ¿no? Para poder contribuir dentro de la enseñanza-aprendizaje.